Muy buenas tardes, noches, tengan los presentes y aquellos que por medio de la transmisión en vivo asisten a esta charla impartida por el doctor Roberto Cruz, de quien me voy a permitir leer una pequeña semblanza. Roberto Cruz Arzabal es doctor en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo mención honorífica en el premio a la mejor tesis doctoral de la sección México de la Latin American Studies Association. Realizó estancia postdoctoral con ASIC 2019-2021 en el posgrado en Letras Modernas de la Universidad Iberoamericana. Sus líneas de investigación incluyen literatura mexicana contemporánea, teoría literaria contemporánea, literatura y estudios intermediales. Fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM entre 2012 y 2019, profesor del Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana desde 2016. Es editor del volumen Aquí se esconde un paréntesis, lecturas críticas a la obra de Cristina Rivera Garza, de quien el día de hoy nos va a hablar, y coeditor de Historias de las Literaturas en México, tomo 6, hacia un nuevo siglo, 1968-2012, publicados ambos por la UNAM. Es integrante del Laboratorio de Literaturas Extendidas y otras materialidades, así como investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana desde 2021. A nombre de la librería Mar Adentro, le damos la bienvenida al doctor Roberto Cruz y a todos ustedes, y sin más preámbulos, le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias, bienvenidas, mayoría. Gracias a la librería Mar Adentro por la invitación y por la oportunidad de venirles a hablar sobre una autora cuya obra disfruto enormemente, pero más allá del disfrute estético de la obra de Cristina Rivera Garza, creo que es una autora cuya propuesta, cuya poética o cuyo trabajo es sin duda muy importante en la literatura mexicana en particular, hispanoamericana en general. Es una autora que tiene cada vez más adeptos y adeptas en la lectura, en la práctica literaria, y creo que es una autora a la que vale la pena seguir invitando. Entonces, más allá de que hayan leído ya alguna de las obras de esta autora, me gustaría hacer un repaso general de la obra, sin abarcar, por supuesto, toda la obra de Rivera Garza, que es muy amplia. Me gustaría, bueno, lo que propongo hacer es un repaso de la trayectoria de manera general, a partir de estos tres conceptos, problemas, temas que atraviesan la obra de Cristina Rivera Garza y que van a aparecer constantemente. No son, por supuesto, los únicos, no son necesariamente tampoco los más estudiados, aunque algunos de ellos ya tienen diversos estudios o menciones en la crítica literaria general, en la crítica académica, etcétera, pero lo que propongo hacer es un entramado que mezcle aproximaciones a partir de estos problemas y conceptos que nos permitan tener una idea general de la poética, del trabajo de esta autora. Lo primero es que, presentarla, quizá a estas alturas uno pensaría que es una autora a la que uno no necesita presentar, sobre todo después de que hace apenas unas semanas ingresó como la más reciente integrante del Colegio Nacional, la primera escritora en ser integrada al Colegio Nacional. Ha habido, por supuesto, escritores, científicos, lingüistas, gente de muchísima formación, pero en este caso destaca por ser la primera escritora en integrarse. Tiene una gran cantidad de reconocimientos, enlisté ahí algunos, no creo que no se alcanzan a ver muy bien, no me parece tan relevante quedarme en los premios, pero bueno, son una muestra de que su trabajo ha sido ampliamente reconocido, tanto por la crítica como por sus pares, por las instituciones académicas. El primer premio que obtuvo en el 84, muy joven, siendo estudiante todavía, en el concurso de la revista
Punto de Partida, una revista de literatura joven que edita la UNAM, y ella ganó el premio de poesía en el 84, después siguieron algunos premios de cuento. Publica la novela que la va a hacer más famosa, su primera novela, que es esta que está acá, que alcanza a verse, Nadie me verá llorar, por la cual recibe el premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2001, repetirá después en 2009, es hasta donde recuerdo la única escritora que ha obtenido 2 veces el premio Sor Juana que otorga la FIL a obras de escritoras. Y bueno, el premio Villaurrutia que obtuvo en 2021, obtuvo también y esto creo que es digno de mencionarse, la MacArthur Fellowship en 2020, que es un estipendio, una beca que otorga la Fundación MacArthur a personas que residen en los Estados Unidos, donde ella vive desde hace varios años y en donde dirige desde 2016, si mal no recuerdo, el primer doctorado enfocado en escritura creativa en español. Hay algunas maestrías, pero este es el primer doctorado enfocado exclusivamente, bueno, enfocado mayormente en escritura creativa en español, y por ese trabajo, por su trabajo literario, también por su trabajo crítico, recibió este reconocimiento. Y bueno, finalmente en 2023, hace unas semanas, decía, su ingreso como integrante al Colegio Nacional. Rivera Garza es autora de una obra muy voluminosa. No todas las obras son igualmente conocidas. Lo único que se me ocurrió ahí fue hacer un collage de que en su acumulación diera cuenta de la gran cantidad de obras que tiene. Y algo que me parece importante insistir es que es una autora que transita por diversos géneros y formas literarias. Creo que es mucho más conocida como novelista. Sin embargo, es también una poeta, como decía. De hecho, su primer obra premiada pues fue una obra de poesía, un conjunto de poemas. Es también ensayista, es historiadora. Ella se formó en el doctorado en historia en la Universidad de Houston, pero pues tiene una obra amplia, diversa, rica en matices, en formas, en reflexiones. Alguna vez le escuché en una entrevista definirse a sí misma como alguien que practicaba la literatura o practicaba el estilo literario pese a todo, incluso en obras que no parecían estrictamente literarias. Es decir, uno puede ver que la literatura está presente en sus novelas, en sus poemas, en sus ensayos, pero si pensamos, por ejemplo, en algunas de estas obras, Lo roto precede a lo entero, que es un conjunto de ensayos breves, aforismos, reseñas, reflexiones, posts de blog. Había mucha neblina, humo, no sé qué, que es un libro que está por ahí en negro, un libro que se podría catalogar como un ensayo histórico sobre Rulfo y el papel de Rulfo en la construcción del Estado y el desarrollo del Estado mexicano, al mismo tiempo que Rulfo, como un hombre de trabajo, se dedica a escribir su obra. Los muertos indóciles, que es la obra de ensayo probablemente más conocida de su trayectoria. En fin, lo que ella hace es, incluso cuando está reflexionando, incluso cuando está escribiendo crítica, está practicando la literatura. Y creo que esto es algo importante porque Rivera Garza ha logrado desarrollar un estilo muy reconocible a lo largo del tiempo, que a lo largo de la charla intentaré mostrar ciertos giros, ciertos efectos, ciertos motivos de estilo que va a ir repitiendo constantemente. Diseñé bueno, aquí no se ve muy bien. Originalmente en la presentación aparecían estos 3 conceptos, que son los que voy a aterrizar, y aparecían señalados de manera alternativa. Primero voy a empezar con cuerpo, luego con memoria y luego con comunidad. Voy a empezar entonces con relacionado con el cuerpo. El cuerpo es un elemento fundamental en las reflexiones artísticas de Rivera Garza, pero el cuerpo en un sentido amplio, no solamente el cuerpo como un tema o a partir de algunos temas, sino en su conjunto e incluso en sus varias dimensiones, no solamente como el cuerpo material,
que somos, que poseemos, que habitamos, con el que interactuamos, con el que vivimos en el mundo, sino también el cuerpo como una construcción discursiva, como una construcción cultural. Finalmente, aunque vivimos en nuestro propio cuerpo, no podemos evitar relacionarnos con él a partir del lenguaje. Y por lo tanto, cuando nos relacionamos con nuestro propio cuerpo o con los cuerpos de los demás, lo hacemos pensando siempre o atravesando siempre por el lenguaje, cómo pensamos la corporalidad, cómo actuamos esa corporalidad a partir del lenguaje y sus manifestaciones. Algunas de las obras más importantes de Rivera Garza van a hacer uso precisamente de esta dimensión textual del cuerpo y al mismo tiempo de la dimensión corporal de los textos. ¿Qué hay de un cuerpo en los textos que leemos? Ya sea porque el libro es un objeto físico con el cual nos relacionamos de distintas maneras, podemos relacionarnos con los libros de manera táctil, de manera erótica, de manera violenta, de manera indiferente, también de muchas maneras, y cómo eso también va a aparecer en las reflexiones. Voy a empezar entonces con lo que hice o lo que propongo hacer es aterrizar ciertas ideas a partir de estos conceptos. La primera idea en la que me interesa iniciar o aterrizar es la idea de el cuerpo como un espacio de disputa, es decir, como un lugar en donde se pelean sentidos, en donde se pelean significaciones o en donde se pelean las posibilidades de la existencia. En el cuerpo, al pensar el cuerpo como un espacio de disputa, al menos en estas dos obras, La cresta de Ilión y La muerte me da, entre paréntesis, en pleno sexo, originalmente fue publicada como La muerte me da y luego fue completado con ese paréntesis que viene de una cita de un poema de Alejandra Pizarnik. Ambas son las portadas de las reediciones de las dos novelas. Y lo que me gustaría es pensar cómo en estas dos novelas, además de otras obras, pero en estas en particular, el cuerpo de los personajes y el cuerpo textual de la obra va a aparecer en este movimiento entre lo escrito, lo excrito y lo inscrito. Un cuerpo escrito es un cuerpo que deviene literatura, que se convierte en literatura por el acto de ser representado en una novela, en un poema. Es decir, es un cuerpo que va a aparecer mediante descripciones, mediante acciones en el relato. Ese cuerpo se convierte en escritura al momento de volcarlo en estas obras. Pero al mismo tiempo ese cuerpo se vuelve una escritura, en el sentido de aquello que sale de la escritura, aquello que sale de la inscripción, por dos razones. Una, por la manera en la que leemos la obra, la manera en la que nos relacionamos la obra, y otra manera, como veremos a continuación, porque aparece descrito de esa forma mediante borraduras, mediante tachones, mediante inscripciones o tajos literales sobre el cuerpo en las novelas. Y finalmente el cuerpo inscrito como un cuerpo que deviene también reflexión sobre la escritura. Un cuerpo que no solamente está siendo escrito en las obras, sino que al hacerlo se está convirtiendo en una reflexión sobre la escritura. Estas dos obras comparten un elemento que me parece interesante de notar, y es que ambas novelas son relativamente tempranas en la producción artística de Rivera Garza, no son las primeras obras, pero sí son algunas de las primeras. Destacan también porque son ejercicios en los cuales Cristina Rivera Garza pone a prueba la relación de la novela, una novela que podemos caracterizar como intelectual, una novela crítica, una novela que utiliza artilugios de la teoría social, de la teoría literaria, de la filosofía, del pensamiento teórico, en relación con géneros literarios que se desarrollaron durante buena parte del siglo XIX y el siglo XX y que durante mucho tiempo fueron considerados géneros menores o géneros poco serios. En el caso de La cresta de Ilión, la podemos asociar con la novela de corte fantástico, con la novela de ciencia ficción. Es una novela en la cual el narrador, un personaje
masculino, un doctor, es visitado de pronto una noche por un personaje que se presenta a sí misma como Amparo Dávila, un homónimo de la narradora, autora de una gran cantidad de cuentos fantásticos, que ha sido muy importante en la historia de la literatura mexicana. Muy pronto descubrimos que esta Amparo Dávila no es la Amparo Dávila con la que estamos familiarizados, sino que es una falsa Amparo Dávila, y así se refiere el narrador a ella. La falsa Amparo Dávila empieza a tener una serie de descubrimientos sobre sí mismo hasta que conoce en casa de la verdadera Amparo Dávila a otro conjunto de personajes con los que al interactuar se va a ir dando cuenta de que este personaje, este doctor, es ahora una mujer y habita el cuerpo de una mujer. Y no sabemos en qué momento sucede esta transformación, solo sabemos que hay un misterio y un secreto alrededor del personaje. La muerte me da es otra obra en la que juega con estos géneros minoritarios, con estos géneros menores, pero en este caso es la novela policíaca o la novela de detectives. Es una novela muy cruenta en la que de mano del personaje llamado la detective, solamente con ese epíteto, sin ningún nombre, sabemos de una serie de casos atroces en donde hombres jóvenes son emasculados, son castrados y sus cadáveres son abandonados con poemas, fragmentos de poemas de la poeta Alejandra Pizarnik en el cuerpo. La detective no sabe qué hacer y para investigar recurre a una crítica literaria que se llama Cristina Rivera Garza, que ha escrito obras sobre Alejandra Pizarnik para saber qué va a hacer con esos poemas, qué puede saber de la asesina, suponemos que es una mujer, al mismo tiempo que reflexionan sobre la historia del performance. Aparece ahí distintas autoras de performance a lo largo de la historia, Marina Abramovich, entre otras, y nos damos cuenta de que la Rivera Garza que aparece en la novela no es la autora, aunque comparte, aunque publica un artículo en una revista que existe, efectivamente, la revista Hispamérica, pero al mismo tiempo estamos tratando de saber qué es lo que pasa con estos jóvenes, quién ha cometido estos crímenes y por qué razón aparecen estos fragmentos textuales, estas citas sobre los cuerpos. Muy amable, gracias. Sobre los cuerpos de los jóvenes. Entonces, me gustaría aterrizar un par de citas. Esta está un poco más lejos, no sé si se alcance a ver bien. Voy a leerla y a señalar algunas cosas que me parecen importantes. Esta es de La Cresta de Ilión y es este encuentro. ¿Te preocupa tanto de verdad que sepamos tu secreto? Preguntó al final con una sonrisa oblicua, malsana, a la que ya estaba acostumbrado. Mi ira regresó en el acto. Y uno va ahí, como dije, para dejar de saber, para embriagarse de olor, para echarse a perder. Pensé ahí que después de todo, si por alguna casualidad de la desgracia yo era en realidad una mujer, nada cambiaría. No tenía por qué volverme ni más dulce ni más cruel. Y seguí caminando por la playa, pateando piedrecillas, deteniéndome a recoger conchas de cuando en cuando, ni más serena ni más cercana, ni más maternal ni más autoritaria, nada. Todo podría seguir siendo igual, todo era un burdo espejo de lo mismo, y las palabras que había tenido ganas de gritarle a la visitante más extraña del mundo se empezaron a acumular dentro de mis oídos. Sus ecos se me confundieron con el ruido de las olas chocando contra los acantilados, la alaraca de los pajarracos. Así que de esto se trataba todo. Me pregunté de repente como si hubiera podido dar con la respuesta adecuada. No sabía de hecho a qué me refería. El silencio bañó mis palabras y con ellas las sensaciones que las ponían de pie. Tras ellas, las emociones que le daban valor. El silencio me dijo más de mi nueva condición que cualquier discurso de mi emisaria. Y entonces, sumido en la materia viscosa de las cosas indecibles, retrocedí y retrocedí. Algo que me interesa señalar aquí es ciertos gestos que vamos a empezar a ver en la obra de Rivera Garza. En primer lugar, la pregunta sobre la dimensión performativa, la dimensión de acción o de disfraz del género.
Cuando empieza a preguntarse si ahora se da cuenta que es una mujer, se refiere a sí misma en femenino, ni más serena ni más cercana. Más adelante, en el siguiente párrafo, asume que ya es una mujer, asume que esa es su nueva condición y sin embargo, el silencio me dijo más de mi nueva condición y sin embargo se refiere en masculino. Hay un constante movimiento y una constante oscilación entre el género. No sabemos a ciencia cierta si este personaje es plenamente masculino, plenamente femenino, ambiguo, hermafrodita, si está en cambio, si está en movimiento. Y esta ambigüedad es algo con lo que va a jugar Rivera Garza, con esta dimensión social del género. ¿Qué es lo que caracteriza a una mujer? ¿Qué es lo que caracteriza a un hombre? Parte de un conjunto de prejuicios, no tenía por qué volverme ni más dulce, ni más cruel, una idea asociada a ideas o estereotipos asociados a lo femenino, ni más maternal, ni más autoritaria. Va a estar moviéndose entre uno y otro. Pero al mismo tiempo, algo que me interesa señalar de este fragmento es ciertos elementos del estilo que van a aparecer de Rivera Garza desde el momento. Por ejemplo, cómo pasa de los elementos o de la observación interna de las cosas, de su propia realidad, y uno va ahí para dejar de saber, para embriagarse de olor, para echarse a perder, y cómo lentamente va moviéndose desde ese interior, desde esa percepción interior del mundo, hacia el exterior del mundo, hasta llegar a la alaraca de los pajarracos. Hay un movimiento de la cognición y un movimiento de la percepción, desde el adentro del personaje hacia el afuera del personaje, que va acompañando la transformación. Esta serie de movimientos van a aparecer constantemente en la obra de Rivera Garza, se van a volver una marca del estilo, un estilo lírico, muy narrativo, una narradora nata, pero que al mismo tiempo hace de su narración un elemento vinculado estrechamente con la dimensión lírica, con la apreciación de lo subjetivo, con la apreciación de lo sensorial. Al mismo tiempo podemos ver que va a tener este tipo de epítetos que se van a volver muy frecuentes, sobre todo en la primera parte de la obra de la autora, la visitante más extraña del mundo. No tenemos un nombre, tenemos una descripción, pero es algo que se va a ir repitiendo constantemente a lo largo de la obra. La vamos a conocer como la visitante más extraña del mundo a esta falsa Amparo Dávila. Este es el final, esta es, bueno, ahí no es 1581, es 158. Esta es la parte final, ese es el último fragmento de la Cresta de Ilión. Y este fragmento es donde reconoce ese estado de ambigüedad. No pude recordar su rostro después. Recordé, en cambio, el nombre del hueso que había despertado mi deseo y mi miedo al mismo tiempo. El hueso ilión, uno de los tres que forman la cintura pelviana. Un hueso ancho y acampanado cuyas alas se extienden a cada lado de la espina dorsal. Al punto anterosuperior de las alas del ilión se le llama cresta ilíaca. Desde ahí, desde Ilión, desde su cresta, Ulises partió de regreso a Ítaca después de la guerra. Sonreía al recordar también que la pelvis es el área más eficaz para determinar el sexo de un individuo. Todas las emisarias debieron haberlo sabido para poder dar con mi secreto. Y entonces tenemos en un párrafo la concentración de toda la reflexión, porque el cuerpo es la escritura de la Ilíada, el mito de Ilión, pero al mismo tiempo es el hueso que se denomina, mediante la disciplina científica, mediante la disciplina médica, que es sí anatómica, pero fundamentalmente lingüística, la cresta de Ilión. Al mismo tiempo, la novela termina desde la cresta de Ilión, desde donde se arroja un personaje, donde este personaje la ve arrojarse y reflexiona. Y todo eso se concentra en ese hueso, que es donde se marca anatómicamente una diferencia entre mujer y hombre. Y entonces alrededor de ese hueso que determina la diferencia sexual, se establece la ambigüedad de género de la novela. Otro fragmento, también creo que se alcanza a ver de manera muy pequeña, pero lo leeré para que se alcance a ver. Este es de La muerte me da, y este es un fragmento
en donde se encuentran la detective y la crítica para examinar los restos que se quedan sobre los cuerpos. Y me gustaría señalar esta primera parte llena de elipsis, que es otro de paréntesis reflexivos, que es otro de los elementos, otro de los gestos estilísticos de la autora. Pensé, y aquí pensar quiere en realidad decir producir una imagen, en los cuerpos castrados de los 3 hombres jóvenes que habían aparecido desnudos y sangrantes sobre el asfalto de la ciudad. Pensé, y aquí pensar quiere en realidad decir oír el eco, en la palabra castración y en todas las referencias trágicas del término. Pensé, y aquí pensar quiere en realidad decir ver, en lo larga, en lo interminable, en lo incesante que era la palabra desmembramiento. Pensé, y aquí pensar quiere decir enunciar en voz baja, en el término asesinatos seriales, y me di cuenta de que era la primera vez que lo relacionaba con el cuerpo masculino. Y pensé, y aquí pensar quiere decir en realidad practicar la ironía, que era de suyo interesante que al menos en español la palabra víctima siempre fuese femenina. Y entonces tenemos primero una trayectoria, el pensamiento que va de lo sensorial. Pensar, primero de lo cognitivo. Pensar, producir una imagen mental. Luego pensar es ver. Luego pensar es escuchar en voz baja. Y finalmente pensar es reflexionar sobre el propio pensamiento, es decir, generar una ironía. Una ironía que no está propiamente en ella, sino en el lenguaje. La ironía de que, dice, está hablando la crítica con la detective más adelante, es la palabra víctima detective. Le expliqué, sin esperanza alguna de ser comprendida, mientras escribía el artículo determinado, el sustantivo en una servilleta de papel. La víctima siempre es femenina, ¿lo ven? En el recuento de los hechos, en los artículos del periódico, en los ensayos que alguna vez se escriban sobre estos eventos, esta palabra los castrará una y otra vez. Esto apareció en la mano del segundo cuerpo, habla el detective, y colocó sobre la mesa una hoja de papel color blanco dentro, o sobre la cual había colocado una serie de letras recortadas de periódicos o revistas, convirtiéndolas luego entonces en el acto mismo en letras castradas, e instaurando simultáneamente no la falta, sino lo faltante dentro de la hoja. Se trataba, por supuesto, de otro poema de Alejandra Pizarnik. Y entonces nuevamente juega con el cuerpo como este espacio de disputa política por la definición. La víctima, la palabra víctima, es una palabra femenina, pero estos hombres castrados que aparecen son, de facto, al convertirse en víctimas, sujetos feminizados y femeninos. Y entonces lo que hace es jugar con esta doble capa de la palabra. La palabra víctima siempre aparece en femenino y estos sujetos serán doblemente feminizados por el acto del asesinato, pero también por el lenguaje. Y entonces debemos preguntarnos, o nos hace preguntarnos, qué pasa con el lenguaje y cómo relacionamos el lenguaje con el cuerpo. Y es ahí en donde las obras de Rivera Garza ponen y hacen del cuerpo este espacio de negociación política a partir del lenguaje. ¿Cómo hablamos del cuerpo? ¿Cómo inscribimos sobre él? ¿Cómo nos referimos a él? Otra parte de trabajo sobre el cuerpo, los cuerpos, ya no los cuerpos que viven la violencia o la transformación, sino cuerpos que desean y gozan. Está muy gris y no se alcanza a ver bien, pero parto de 2 ejemplos. Nada más me voy a detener en el de Nadie me verá llorar, pero me gustaría relacionarlo con el otro ejemplo de Había mucha neblina o humo o no sé qué, que como decía es este ensayo, crónica, reflexión crítica sobre la vida y la obra de Juan Rulfo. En Había mucha neblina, humo, no sé qué, hay un pasaje que me sigue pareciendo profundamente interesante, que ofrece una lectura renovada de la obra de Rulfo, en la cual Rivera Garza ofrece lo que ella considera una lectura o la evidencia de una lectura queer, una lectura a partir del mundo de la inversión del género en Juan Rulfo. Y lo hace a partir de 2 elementos que en Pedro Páramo resultan fundamentales. El primero, que es una anécdota, que es, si recuerdan, la obra de Juan Rulfo, Pedro Páramo, el momento en el que
Juan Preciado llega, recorre Comala y se va encontrando con todos los espectros de Comala y empieza a morir, o lo que parece morir, o a enfermar lentamente, hasta que llega a la casa de dos hermanos gemelos, que no sabemos de dónde salieron, se desmaya ahí y despierta. Y despierta al lado de una mujer que se llama Dorotea. Y le pregunta, Juan Preciado despierta y le pregunta, ¿quién eres? Y ella dice, soy Dorotea o Doroteo, da lo mismo. Y entonces lo que dice Rivera Garza es, en realidad no sabemos si Dorotea es Dorotea o es Doroteo, pero no importa. Lo que sabemos es que se acuesta con Juan Preciado y los dos permanecen en esa tumba. Sabemos que Donis, el hermano de Dorotea, ha dejado la casa, que ya no está presente, pero no sabemos exactamente qué tipo de cuerpo es el cuerpo, porque además es un espectro el que tiene Dorotea. Y entonces lo que dice Rivera Garza es, aquí lo que vemos es un Rulfo queer, un Rulfo que desmonta el género en el momento en el que se publica la novela, en 1955. Y otro momento interesante de estos cuerpos que gozan, que ella ve en la obra de Juan Rulfo, son los delirios antes de morir de Susana San Juan. Susana San Juan en sus delirios recuerda los encuentros sexuales con quien fuera su amante. Nunca sabemos si es el amante fue real o si solo son los delirios de esta mujer, pero habla con un fervor apasionado de los encuentros con su amante antes de casarse con Pedro Páramo. Y entonces lo que tenemos es la descripción de este cuerpo de hombre, un cuerpo deseado, un cuerpo masculino, y un elemento anecdótico, para poco orgullo de la literatura mexicana, la primera vez que se describe un cuerpo desnudo desde el aspecto deseante, no un cuerpo desnudo abandonado después de la Revolución, un cuerpo desnudo que es deseado de un hombre, es en Pedro Páramo. Y entonces Rivera Garza destaca eso en la obra. Me gustaría detenerme ahora en esta novela, Nadie me verá llorar. Es la primera novela de Rivera Garza, hasta la fecha sigue siendo mi novela favorita de ella, o al menos a la que le tengo más aprecio. Es una obra a la que le tengo muchísimo cariño. Es la primera novela que leí de ella, y desde el principio es una obra que encuentro fascinante. Algo que me interesa particularmente ahora, para señalar esta novela, es la libertad con la que describe la vida sexual de este personaje, Matilde Burgos. Matilde Burgos es una joven que nace en Papantla. Su padre pierde la vida a manos del alcohol. Su madre no sabemos bien a bien si es asesinada o se escapa con un francés que llega y se enamora y se va. Y Matilde Burgos, cuando queda huérfana, baja a la Ciudad de México, es educada, es recibida en la ciudad y educada por un tío que es muy estricto y le educa en la moral porfiriana. Todo esto sucede al final del porfiriato y al inicio de la Revolución Mexicana. La educa, ella en este ambiente cerrado, moralino, decide escaparse y se escapa a un burdel, en donde conoce a dos personajes que van a ser fundamentales en su vida. Diamantina, la mujer, una de las mujeres que trabajan en este burdel, una mujer excitante, atractiva, libre, y Cástulo Rodríguez, un joven anarquista que está a punto de participar en la revolución. La novela termina, bueno, no termina, en realidad empieza, pero termina la vida de Matilde Burgos, cuando después de muchas peripecias y después de muchas vidas, después de vivir muchas anécdotas, de vivir con muchos amantes, termina recluida en el manicomio de la Castañeda, que es donde la encontramos por primera vez, hablando con quien será el último amante de Matilde, el fotógrafo Joaquín Buitrago. Pero antes de eso, nosotros estamos enterando de la vida de Matilde. Y lo que me interesa ahora es la descripción de este momento, de este encuentro entre Matilde Burgos y Diamantina. Hay ciertas conversaciones que solo pueden llevarse a cabo en silencio. Matilde y Diamantina se miran de soslayo esa mañana de marzo, con interés y cautela a la vez. Lo que se percibe entre ellas es la tibieza de sus cuerpos y los intrincados gestos femeninos que iluminan los objetos. Complicidad. Sus manos se han posado sobre la misma piel de chocolate y tabaco de Cástulo, y al tocar su cabello, ambas se han sorprendido por su juventud. La cercanía que comparten allí sobre la mesa
es inédita. Una fotografía sin revelar. Lo que Matilda piensa mientras toma la taza de café y la detiene justo frente a su boca es que haría cualquier cosa por volver a oír la música del piano, por volver a verla inclinada sobre el teclado, como si el mundo hubiera desaparecido y no quedara nadie sino el aire y ella misma sobre la tierra. Lo que la impresiona es su falta absoluta de vanidad. Diamantina se conduce como si su cuerpo fuera etéreo. Sus ropas descuidadas, sus cabellos mal peinados, los movimientos de sus manos y piernas no están para agradar a nadie o para respetar las reglas. Diamantina es la segunda mujer con gafas que ve, Diamantina es la segunda mujer con gafas que ve Matilda, pero a diferencia de Columba, es hermosa, casi bella, graciosa, llena de vida. Una brisa entra por la puerta abierta y las hace sonreír sin causa. Para Diamantina, Matilda es un rompecabezas a medio reconstruir. Lo que hace al verla es robarle algunas piezas para que después, cuando se haya ido, pueda completarlo. Y es una descripción muy hermosa de un encuentro erótico que no es todavía carnal. Es el momento de la fascinación de una con otra. La fascinación con la libertad de Diamantina, con esta libertad que la hace una mujer desarrapada, una mujer desarreglada, pero en eso hermosa porque no necesita agradarle a nadie. Y en cambio, Matilda es esta mujer cuyo pasado no conocemos, una mujer misteriosa, un rompecabezas que completará el cuerpo y la vida de Diamantina. Este encuentro va a seguir a lo largo de la novela, tendrán una relación, hay un momento maravilloso en donde ambas están en la cama leyendo Santa de Federico Gamboa y riéndose de las descripciones sobre la vida de las prostitutas en Santa, y ambas se ríen porque dicen, este señor nunca conoció el placer, arrojan el libro y se aman mutuamente. Entonces lo que me interesa aquí es cómo, incluso en la historia trágica de una mujer que termina su vida en el manicomio de la Castañeda, un elemento importante que va a rescatar constantemente Rivera Garza es esta libertad del cuerpo femenino. ¿De qué manera el cuerpo femenino encuentra la libertad en la no necesidad de ser gustada, en la no necesidad de gustarle, de estar proyectada siempre en alguien o en algo más, sino en la observación mutua? Otro ejemplo sobre el cuerpo, ya no el cuerpo gozoso, sino el cuerpo doliente, el cuerpo enfermo, que va a aparecer al menos en estos dos libros. El cuerpo, propongo denominarlo el cuerpo como principio y fin de la escritura. Estos son dos libros de poemas. Uno es el primer libro de poemas que publica, La Más Mía, un libro que escribe sobre la enfermedad de la madre, después de que la madre tiene un aneurisma y es internada en el hospital. Ella está acompañando el padecimiento de la madre y escribe una serie de poemas al respecto. La imaginación pública es un libro posterior y en ese libro lo que hace es recurrir al cuerpo, pero ya no como un elemento temático, sino como un procedimiento de acción. Pero esto lo explicaré más adelante. Este es un par de poemas que vienen de La Más Mía, este par de poemas que reflexionan sobre el cuerpo de la madre y las implicaciones, por un lado, del cuerpo dolido, el cuerpo enfermo de la madre, pero también la relación con ese elemento crítico que es la medicina y el tratamiento médico. El primer poema se llama Medicamento. Las ventosas de mis ojos sobre tu piel, el cataplasma de mis manos sobre tu piel, la penicilina de mi lengua sobre tu piel, el vendaje de mis palabras sobre tu piel, el ungüento de mi cuerpo, que es tu propio cuerpo, sobre tu piel, este mantra de piel sobre tu piel. Entonces, mediante estas metonimias, ella, que ve a la madre, se convierte en esos elementos curativos que entran en contacto con el cuerpo de la madre, hasta que al final ella termina convertida en una evocación, en un mantra, en una oración, pero no de palabras, sino de piel que esté en contacto con la piel de la madre. Es el proceso en el cual el lenguaje se convierte en cuerpo y el cuerpo de la hija se identifica con el cuerpo de la madre.
Luego, el otro, que da título al ciclo de poemas, La más mía, la magnífica, la llena de sol, la más fuerte, la daga en el pan, la casa, la sin zapatos, sobre la arena, la red y el pez dentro de la red, la por sobre todas las cosas, la cabrona, la todas, la más que todas, la verde, la infinita, la milagrosa, la que renace, la más mía, la madre. Entonces vemos otra vez este procedimiento de los epítetos. Tenemos el nombre de la madre, tenemos a la madre, pero ese sustantivo aparece hasta el final. Lo que tenemos son estas descripciones que describen los elementos de la manera en la cual se relacionan con la madre. La magnífica, que es la madre, la llena de sol, que es la madre, hasta que vemos cómo la madre empieza a descomponerse, a ya no ser ella, a ser un conjunto de relaciones. La sin zapatos, la red y el pez, la por sobre todas las cosas, la más que todas, la verde, la infinita. Es decir, es el movimiento que va de la manera de caracterizar a la madre a lo que representa la madre en relación con la voz que está hablando en el poema. Este otro poema que viene de la imaginación pública es donde decía que el cuerpo aparece no como tema, este cuerpo doliente ya no es el tema, sino que es un procedimiento. Este es parte de una serie de poemas que escribe en un periodo de su vida en el cual padece una serie de enfermedades, pero lo que hace es muy interesante. Cada enfermedad que padece, la autora, la propia Rivera Garza, a lo largo del tiempo, busca el conjunto de definiciones en Wikipedia y toma las definiciones de la parte del cuerpo de la enfermedad y las convierte en poemas. Uno podría preguntarse, bueno, ¿qué tan original o qué tan auténtico es esta escritura que no es nacida de la inspiración, por así decirlo, de la autora, sino de la página de Wikipedia que ella recorta? Pero finalmente también nos cabe preguntarnos qué tanto no es su propia escritura, porque fue su cuerpo el que padeció estas enfermedades, fue su cuerpo el origen de estas palabras. Si ella no hubiera enfermado de la rodilla, no habría un poema sobre la rodilla. Si ella no hubiera enfermado de omicosis, no hubiera un poema, una serie de poemas sobre las uñas. Si no le hubieran sacado las muelas del juicio, no habría poemas sobre las muelas. Es decir, el cuerpo ya no es el tema, sino que es también el origen de los poemas. Este es uno de los poemas sobre las uñas, se llama Lúnula, y lo que me interesa también es cómo recorta la entrada de Wikipedia para enfatizar el ritmo del poema, para enfatizar un ritmo que está presente en el lenguaje, a pesar de que es un lenguaje descriptivo, científico, enciclopédico. Córnea, la estructura que conocemos como uña, el cuerpo ungueal, la porción dura, la translúcida de queratina, la medialuna, la parte blanquecina en la base del cuerpo ungueal, lúnula. Se llama lúnula al final de la matriz, al final la parte visible de la uña. Viva, el resto del cuerpo ungueal se compone de muertas, células muertas. El tejido conectivo debajo de la uña, el lecho ungueal, lo que une con el dedo, lo que el universo, las muertas, las células muertas, todo lo demás. Entonces lo que hace es tomar en la entrada de Wikipedia, hacer una bolsa de palabras y con esa bolsa de palabras construir un poema. Un poema que tiene ritmo, un poema que tiene imágenes, un poema que tiene repeticiones, pero hecho exclusivamente de las palabras que se refieren a ese cuerpo que fue un cuerpo enfermo. La siguiente parte, ahora aterrizar en la memoria. Otra vez regreso a Nadie me verá llorar, pero ya no a la parte del cuerpo y Nadie me verá llorar, sino a la parte que tiene que ver con de dónde viene la historia de Nadie me verá llorar. Y pongo esta frase: escribir como historiadora y leer como novelista. Rivera Garza se formó como historiadora. Primero estudió sociología en la FES Acatlán de la UNAM y luego se fue a estudiar el doctorado en historia en la Universidad de Houston. Su investigación fue la historia de los pacientes y los archivos de los pacientes y de los internos del manicomio de la Castañeda. Ella cuenta que llega a hacer esta investigación
viendo si podía encontrar algún loco o loca genial que le descubriera el mito de la locura. Pero no lo encuentra, lo que encuentra son pacientes dolorosamente recluidos, pacientes que habían sido recluidos ahí por el abuso de la policía, gente que padecía enfermedades, adicciones. Había muchos casos de hombres que para deshacerse de sus esposas las internaban en el manicomio de manera involuntaria. Entonces hay una gran cantidad de mujeres que hay en el manicomio que no estaban propiamente diagnosticadas, y el manicomio termina convertido en un lugar de marginación, una especie de prisión para los marginados que no habían cometido crímenes. Y entonces lo que hace Rivera Garza es dos cosas. Por un lado, rescata las historias del manicomio y rescata no solamente las historias, sino los archivos literales, los papeles que están contando la historia de mano propia de estos internos y sus diagnósticos. Y por otro lado, todo lo une con la historia del personaje que es Matilda Burgos. Entonces leemos la vida de Matilda Burgos, pero también leemos su diagnóstico. Este es otro pasaje que me gustaría leer. Aquí no se nota tanto porque se movió un poco en la presentación, pero en la segunda parte, la parte de abajo, lo que vemos en la novela es que está impreso con otra tipografía, con una tipografía que imita la tipografía de la máquina de escribir, es decir, la tipografía propia del archivo, la tipografía de la medicina que diagnostica cuerpos. Y lo primero que vemos es esta conversación entre dos personajes, Eduardo Ligochea, que es el médico tratante, el médico que es el supervisor de la Castañeda, que es el médico de Matilda Burgos, y en su encuentro, en su charla con este fotógrafo adicto a la heroína, que es Joaquín Buitrago. Eduardo Ligochea, sin embargo, evitaba hablar de sus enfermos. Su silencio no obedecía a la discreción esperada de los médicos, sino al orgullo académico, que le impedía rebajar los conocimientos adquiridos durante largos años de estudio en charlas sin consecuencia a las que usualmente se refería como chismes de lavadero. Las únicas ocasiones en que se permitía poner al descubierto los padecimientos de los internos a su cargo en el manicomio era en foros académicos, con páginas escritas y frente a un público versado en el tema, hasta conocer a Matilda Burgos. Eduardo pocas veces había discutido y mucho menos mostrado el contenido de sus expedientes hasta conocer a Joaquín. Y luego lo que leemos inmediatamente después es el expediente de Matilda Burgos tomado del Archivo General de la Nación. Entonces, Rivera Garza va al Archivo General de la Nación, a los legajos del manicomio de la Castañeda, recupera los archivos y transcribe los archivos de esta paciente. Entonces, lo que estamos leyendo no se llama Matilda, el nombre de la paciente original era Modesta Burgos, por cuestiones de respeto a la integridad y a los derechos de estas personas que fueron internos, no puede utilizar el nombre real en la novela, pero nosotros sabemos y podemos ir a Lecumberri a buscar el archivo de Modesta Burgos y leerlo y ver incluso la fotografía muy impresionante, y leemos el diagnóstico de Matilda Burgos. Papantla, Veracruz, 1885. Sin profesión, soltera, católica, constitución regular, desarrollo precoz durante la niñez, padre alcohólico y madre asesinada, chancros sifilíticos, bubas, placas en el labio inferior, heterismo, prueba de Wasserman negativa. La interna es sarcástica y grosera, habla demasiado, hace discursos incoherentes e interminables acerca de su pasado, se describe a sí misma como una mujer hermosa y educada, la reina de ciertos congales y numerosas orgías. Dice que trabajaba como artista en la compañía del Teatro Fábregas y en la ópera de Bonesi. Sufre de imaginación excéntrica y tiene una tendencia clara a inventar historias que nunca se cansa de contar. Y entonces lo que hace Rivera Garza es tomar el archivo, el diagnóstico que había dejado esa mujer en el manicomio, y lo convierte en la historia de Matilda Burgos y la dota de esa dignidad de la vida de un personaje que vive todo lo que ella contaba. La vida en los burdeles, las orgías, la vida como actriz, la vida con los amantes, pero lo más interesante del padecimiento de Matilda Burgos es la idea de que su padecimiento es el exceso de habla. Matilda Burgos es una enferma que habla demasiado, y como habla demasiado y es mujer, solo puede ser diagnosticada como una mujer loca.
Y entonces lo que hace Rivera Garza es recuperar este diagnóstico o invertirlo. Es decir, esta mujer que habla demasiado va a ser una mujer que nos va a contar su propia vida. Y al contarnos su vida, restituye ese mundo mediante el trabajo con los archivos. Y entonces la memoria sirve no solamente para recordar el pasado o para recordar la historia, sino para restituir a esos personajes que habían sido arrojados a los márgenes de la sociedad mediante el poder de la imaginación y de la ficción. Algo semejante hace en el penúltimo libro, que se llama Autobiografía del Algodón, en el cual cuenta la historia de las varias ramas de su familia. Sus abuelos, que eran originalmente mineros en el norte de México, cuando las minas se agotan, son expulsados del trabajo de las minas y son enviados, o bueno, son invitados a convertirse en campesinos en campos algodoneros en el sur de Estados Unidos. Viajan algunos de ellos a esa parte y luego regresan a un campo algodonero que se abre en el periodo posrevolucionario en los años 40 en Tamaulipas, entre la zona de Tamaulipas y Monterrey, en una zona de riego que mediante un experimento social del gobierno mexicano se crea una presa para alimentar ese campo algodonero. Van ahí a trabajar los abuelos de la autora, se conocen, pero no solo eso. Al mismo tiempo que los abuelos están viviendo ahí, un jovencísimo José Revueltas, recién liberado de la prisión de las Islas Marías, viaja a el campo algodonero porque se entera de que hay una huelga de campesinos y él, como buen comunista, quiere acompañar la huelga, quiere enterarse y dirigir la revolución socialista. Y Rivera Garza juega con esta idea. Probablemente estuvieron en el mismo lugar y al mismo tiempo mis abuelos y José Revueltas. Vamos a hacer una historia sobre eso, pero no una historia ahora de ficción como Matilda Burgos, sino una historia que recupere la vida de los archivos. Y eso Rivera Garza lo llama escrituras geológicas, una escritura que escarba el pasado, pero que también escarba el territorio. Y leo un pasaje de Autobiografía del Algodón en donde se ve no solo la trayectoria de ella como historiadora, sino la trayectoria sobre la tierra que está investigando y sobre el pasado que contiene esa tierra. El 1 de enero de 1920 empezaron oficialmente los trabajos de construcción de la presa Don Martín en el municipio Juárez, en el estado de Coahuila. A mediados de ese año, José María se casó con Petra un poco más al norte, en Zaragoza. Unos 90 años después, cuando ya casi nadie se acuerda de lo que hizo o dejó de hacer esa pareja de trabajadores de las minas que gracias al algodón se transformaron en agricultores, vamos hacia allá, hacia el norte, que es ahora desde la frontera entre San Diego y Tijuana, mi este, mi sureste. ¿Cómo cambian las cosas de lugar sin moverse un ápice? En realidad vamos para allá porque algo allá que no sabemos nos jala. Algo nos habla desde allá y queremos oír. Hay llamadas a las que uno solo puede responder moviéndose del lugar, incomodándose. Y entonces lo que ella hace, cuando entonces vivía en San Diego y trabajaba en la Universidad de San Diego, es relacionarse con el pasado, pero no solamente en clave temporal, no solamente viaja al pasado para buscar a su familia o la historia de su familia, sino que viaja también en el territorio. Lo que es el norte del país ahora es para ella su este, su sureste. Las coordenadas cambian porque ahora el centro de las coordenadas es esa investigación que ella está emprendiendo. Y entonces lo que vemos en Autobiografía del Algodón es una historia en la que se mezcla la búsqueda sobre la memoria, la búsqueda sobre los archivos, pero al mismo tiempo la búsqueda sobre la historia de un país. ¿Cómo fue que un país, 30 años después de haber concluido su proceso revolucionario, una guerra que costó muchas vidas, emprende la aventura enloquecida de sembrar algodón en medio del desierto después de construir una presa? Eso solo se puede explicar con esa gran empresa constructiva y destructiva de la tierra que fue el Estado mexicano. Y ahí es donde está la familia de Rivera Garza.
Y ahí es donde está en realidad la familia de todos nosotros, porque todos participamos de esa historia del Estado mexicano, pero lo que ella hace es recuperar esa historia a partir de la historia de su familia. Va de lo general a lo particular y de lo particular de nueva cuenta a lo general. Para ir terminando hacia la parte de comunidad. ¿Cómo escribimos en comunidad según Rivera Garza? Un ejemplo es mediante el trabajo con las citas o con la reescritura. Rivera Garza tiene esta teoría de que la escritura es en realidad una actividad colectiva, no una actividad individual. El mito romántico del escritor nos suele decir que es un individuo encerrado en una torre de marfil, investigando o escribiendo. Pero quienes nos dedicamos a la literatura, a escribirla, a leerla o a enseñarla, sabemos que la literatura es en realidad una actividad colectiva, que un libro toma vida en el momento en el que lo conversamos, que un libro toma vida en el momento en el que alguien más lo lee y tenemos con quién hablar, o en el momento en el que para escribir un libro tenemos que leer e investigar otros libros o a otras personas. Y entonces escribir para Rivera Garza es siempre escribir con otros, escribir en comunidad, o mejor aún, escribir en comunalidad. La diferencia entre la comunidad y la comunalidad es que la comunalidad es una teoría, un concepto que viene del antropólogo mije, Floriberto Díaz, quien sostiene que la comunidad mije se organiza, entre otras formas, mediante la dote común. El trabajo que se hace en tequio. Es decir, se hace colectivamente para el goce de todo el pueblo, no solamente para el goce, para el disfrute de unos cuantos. Todo trabajo es colectivo porque todos nos debemos a la colectividad. Y lo que hace Rivera Garza es usar esa idea y utilizarla para la escritura. Si la escritura es colectiva, entonces la escritura se debe a los demás. Pero ¿cómo hacemos para que la literatura se vuelva en efecto colectiva? ¿Cómo hacemos para reflexionar y que la escritura sea comunal? En el libro Los muertos indóciles nos da una pista. Sí, antes voy a bueno, este es un fragmento del disco de Newton, voy a eso primero. El disco de Newton es un libro muy interesante, pasa por ser un libro de poemas, pero es un libro que se llama El disco de Newton, 10 ensayos sobre el color. Y es un libro que en realidad ni es propiamente poesía, ni es propiamente ensayo, en realidad son citas y fragmentos breves unidos consecutivamente para que uno como lector sea quien encuentre el sentido. Lo que hace es como hilar cuentas para que uno vea a la distancia la figura que forman esas cuentas. Entonces lo que pongo aquí son pues una página del disco de Newton. Pero vamos a ver cómo esa página está hecha en realidad de líneas y fragmentos. Caminaré bajo la lluvia, me dije. Fue Ramón López Velarde quien alguna vez festejó esa costumbre heroicamente insana de hablar solo, es una cita de López Velarde, mientras describía al mismo tiempo el contradictorio prestigio de su prima Águeda. El mercurio, que en condiciones normales tiene un color blanco y un brillo plateado, es un metal poco abundante en la corteza terrestre. Cabe la posibilidad de que la persona que camina bajo la lluvia tenga frío y piense mientras se aproxima en una historia de la infancia. Por alguna razón desconocida aparece en la página la palabra radiante. Un niño o una niña podría saltar por horas enteras sobre los charcos que se forman en las banquetas. Resbalar, que es siempre una posibilidad. Entonces nos obliga a preguntarnos, ¿qué tiene todo esto en común que están puestos bajo la misma página? Y es que todo esto pertenece a ese ensayo que se titula Mercurial, que se asocia con el color blanco y que entonces el color blanco es ese gran signo que nos va a ayudar a interpretar estos fragmentos, porque todos tienen que ver con esos elementos que asociamos con lo blanco. La pureza, la inocencia, el descubrimiento, la nieve, la lluvia, el mercurio, la pureza, etc. Pero eso no es claro, no es evidente. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo porque es la labor de quien lee unir los puntos de esas cuentas.
Y entonces el trabajo comunitario es un trabajo colectivo porque la obra tiende hacia esa colectividad. Ahora, sí, este fragmento de Los muertos indóciles, en donde Rivera Garza nos explica cómo hacer una literatura de lo colectivo, cómo hacer una literatura comunal. Y nos explica, esto es un ensayo que está mucho más escrito como ensayo y como tratado. La deuda constituye la base del capitalismo postfinanciero en el que vivimos. La deuda, que según Nietzsche nos volvió sociales, nos acecha como un perro hambriento a la vuelta de toda esquina. Nacemos con una deuda y a lo largo de la vida no hacemos sino acrecentar esa deuda. Cuando la desapropiación, que es el término que ella usa para referirse a estas escrituras comunales, el procedimiento, cuando la desapropiación se propone sacar a la luz los lazos de deuda que atan la escritura con los practicantes de una lengua, lo que hace en realidad es impagarla. El escritor no tiene una responsabilidad con los otros, tiene una deuda con los otros. La deuda no es moral, sino material. La escritura es trabajo. Más que la prueba de esa deuda, la escritura, en su forma desapropiativa, es la deuda misma. La deuda en sí. Entre más grande, larga, inaudita la escritura, más grande, larga, inaudita la deuda. Cuando escribimos desapropiativamente, decimos que no encubriremos la deuda, la descubriremos. Y entonces escribir de manera desapropiada, escribir de manera comunal, no es pagar la deuda, sino hacernos conscientes de esa deuda que nunca podrá ser pagada, porque toda escritura es de suyo, colectiva. Y si toda escritura es colectiva, la única manera que tenemos de solventar esa deuda es abrir un nuevo espacio para la deuda, es decir, seguir escribiendo. Y entonces cada libro hace la deuda más grande, pero es una deuda que tenemos todos con el lenguaje y el lenguaje con nosotros. Y entonces cada libro que se publica, cada libro que se escribe desapropiadamente en conjunto con la escritura de las demás personas, es un libro que va a aparecer en relación con la reescritura, con la cita, con lo abierto, con la repetición, etc. Bueno, este es un fragmento del que no me voy a detener mucho, también de Autobiografía del Algodón, pero me gustaría detenerme en la parte final. Nos cuenta, un día mi madre empezó a tener dificultad para recordar el presente. Cuando las repeticiones de lo que acababa de decir se hicieron más obvias, todos a su alrededor aprendimos a guardar un silencio educado. Ella bajaba la vista y nosotros, cómplices del desvanecimiento de las cosas, respondíamos una y otra vez a preguntas que pedían lo mismo. Dime que estoy aquí, dime lo que acabo de decir. Mientras el presente se volvía más frágil, un suelo cada vez más endeble, el pasado recuperó su imperio perdido. Todo lo que acontecía tenía otra manera de haber sido dicho antes. Como decía mi mamá, decía. Como decía mi hermana, decía. Como decía mi tía o mi prima, decía. Todo era una cita de algo más. Todo venía desde lejos, aproximándose con parsimonia o gusto, dependiendo del caso. Y entonces la madre, que aparecía en el primer libro de poemas, después del aneurisma, que era el cuerpo de la madre doliente, ahora es la memoria doliente de la madre. Pero esta memoria, que se empieza a perder en la manera inmediata, empieza a ganar el suelo del pasado. Pero al momento en el que la memoria recupera el pasado, la memoria se vuelve una cita. Lo que dijo mi mamá, lo que dijo mi hermana, lo que dijo mi tía. E entonces incluso la memoria es una reescritura. Incluso la memoria es una deuda que no puede ser saldada. En relación con la memoria y la justicia, está este libro, está aquí mostrado, el último de ella, El Invencible Verano de Liliana. Bueno, el último si no contamos la poesía reunida que se acaba de publicar este año bajo el título de Me llamo cuerpo que no estoy. ¿Se llama así el libro? Creo que sí. Probablemente sí. Me llamo cuerpo que no está, creo que se llama. Creo que es el título de la antología, que es un verso de la obra de Rivera Garza. Pero este libro, El Invencible Verano de Liliana, es un libro profundamente doloroso y conmovedor y emotivo que narra la vida y el trayecto después
de la vida y después del feminicidio de Liliana Rivera Garza, la hermana de Cristina Rivera Garza. Liliana Rivera Garza fue asesinada por un exnovio celoso, Ángel González, creo que es el nombre, y este exnovio celoso que no podía lidiar con una mujer joven que empezaba la universidad, que empezaba a estudiar arquitectura en Azcapotzalco, con una mujer libre, con una mujer inquieta, a la que había conocido en la preparatoria cuando él era el capitán del equipo de fútbol americano en Toluca, que la persigue hasta la Ciudad de México, que la va siguiendo hasta que, desesperado por la libertad de esta mujer, decide tomar su vida. Todo eso es relatado, pero no es relatado en clave de nota roja ni en clave de memoria. Lo que hace Rivera Garza es recuperar los cuadernos que escribió Liliana durante su juventud y leerlos y no tratar de recuperar la vida después de la muerte, sino tratar de entender cómo era la libertad de su hermana. Al mismo tiempo, es un libro que explica todos esos procesos alrededor de la violencia de pareja. Es un libro que puede ser muy útil para ayudar a identificar los signos de esa violencia de pareja, pero también es una celebración de la vida de una mujer libre que fue asesinada por ser libre, porque alguien no soportó esa libertad. Y entonces lo que intenta hacer Rivera Garza en ese libro no es propiamente hacer justicia, porque eso es algo que le corresponde al Estado, pero sí avisorar, alcanzar a ver ese horizonte de justicia y de comunión gracias a la escritura. Hay pasajes muy interesantes y muy hermosos de este libro en donde leemos las cartas de Liliana, escritas con una tipografía que un amigo de ella, un diseñador, hizo imitando la letra de Liliana. Es decir, tipográficamente podemos leer la letra de Liliana Rivera Garza. Y al mismo tiempo lo que hacemos es alcanzar a ver con la autora ese horizonte de justicia que se logra narrando la vida de Liliana con las cartas también de todos sus amigos y de todos los que la conocieron, de todas las personas que celebran esa vida arrebatada de manera violenta muy temprano. Cuenta Rivera Garza ese momento en el que se enfrenta con las cajas en las cuales se guarda la memoria de Liliana. Siempre estuvieron ahí, voluminosas y alineadas, en la parte superior del closet. 7 cajas de cartón y unos 3 o 4 guacales pintados de color lavanda. Las posesiones de Liliana. Llegamos una mañana a su pequeño departamento en Azcapotzalco y de manera rápida, con la velocidad de la herida abierta, acomodamos todo lo que nos salía al paso en unas cajas de cartón. De la misma manera metódica y silenciosa, con los modos de un ejército que obedece órdenes precisas, las cargamos después una a una y las acomodamos en la parte trasera de una camioneta pick-up. No volvimos a regresar jamás. ¿Qué se hace con los objetos de los muertos? Ya en Toluca, en la casa de mis padres, separamos libros y cuadernos, planos, pósters, muñecos, ropa, zapatos y rotulamos las cajas con su nombre en letras mayúsculas como si se nos fuera a olvidar. ¿Qué desata la sensación de que ahora, después de tanto tiempo, una por fin está lista para afrontar la tragedia y el conocimiento de la tragedia? ¿Cómo puede una estar segura de que ahora sí es posible formular las preguntas y, sobre todo, que ya se está en condiciones de escuchar las respuestas? La fricción lenta, chirriante entre materiales disímiles, algo con bordes maltrechos y con hedor, algo todavía informe. Hay que agarrarse el abdomen y hacerse bolitas sobre el piso. Hay que esconder el rostro. Hay que suplicar, sobre todo, sí, hay que suplicar. El tiempo no pasa en absoluto, el tiempo nunca es pasado. Aquí estaba todo eso, intacto, una vez más. Y entonces la memoria de Liliana aparece sí en el recuerdo de la familia, sí en el recuerdo de los padres, de los amigos, pero también aparece en el archivo que la propia Liliana dejó. En los cuadernos, en los recortes, en las revistas, en las memorias, en las canciones que transcribía. Y entonces la preocupación de Rivera Garza con los archivos
que Nadie me verá llorar aparecía al trabajar directamente del Archivo General de la Nación, se va transformando lentamente en este horizonte de justicia que siempre ha estado en su obra, hasta convertirse en la restitución y la celebración de la vida de su hermana. Tuvieron que pasar 30 años entre el asesinato de Liliana y la escritura de la obra. Pero en esos 30 años, Rivera Garza fue desarrollando una escritura y una teoría de la escritura, una poética de la escritura en la cual se conjuntaban estos tres elementos: cuerpo, memoria y comunidad. Cómo escribir colectivamente para saldar una deuda que nunca puede ser pagada del todo, cómo escribir en relación con los cuerpos, porque los cuerpos se quedan en la escritura y la escritura es un cuerpo, y cómo hacer de todo eso una restitución de la memoria, pero no solamente de la memoria cognitiva, de la memoria social, sino principalmente de la memoria material que queda en esas inscripciones y en esos fragmentos con los que tenemos acceso al pasado. Y entonces, para terminar, quiero cerrar con una cita que viene otra vez de Autobiografía del Algodón, en la cual creo que queda muy claro esta trama poética, esta mezcla poética entre cuerpo, memoria y comunidad. Lo que tenemos aquí es el relato de el descubrimiento de la historia de Petra, la abuela de Rivera Garza, de Petra Peña. Y nos damos cuenta, porque ella descubre la tarjeta de migración con la que le tomaron una foto, la pone en la obra y luego nos cuenta la vida de Petra. Y lo que sabemos es, gracias a este fragmento, que Petra, a diferencia de todas las demás personas, sabía leer y escribir desde muy joven. Y lo que vemos entonces es un fragmento que inicia con el cuerpo de Petra inclinado escribiendo. Cuando agarraba el carboncillo y se inclinaba sobre un pedazo de papel, sus hermanos la observaban con un dejo de reverencia que se cuidaban de mostrar una vez que ella elevaba la cabeza. Nadie en su casa, nadie en esa larga hilera de generaciones que crecieron y murieron en los 40 Jalisco había hecho eso. Esa posición del cuerpo era inédita, una verdadera revelación. Sus abuelos y los abuelos de sus abuelos habían firmado siempre sus contratos con un pulgar entintado y utilizaban los ojos para leer el cielo, las vetas oscuras del carbón, la tierra suelta. Cuando Chema la vio hacer eso, inclinarse sobre una libreta y dibujar trazos que otros podían descifrar, se le quedó viendo en silencio. Había conocido muchas mujeres, se había casado ya con 2, eso le había dicho a los hermanos Peña, pero nada en su vida lo preparó para la reacción que tuvo su cuerpo cuando vio a esa muchacha de talante grave y de modos resueltos escribir algo hermético e intransferible, algo que para él quedaría para siempre en el terreno del misterio. En un acto parecido a la prestidigitación, Petra se comunicaba con lo que no estaba ahí frente a ella, que casi era lo mismo a decir que Petra mandaba y recibía mensajes de fantasmas y muertos. Y eso es la escritura en Rivera Garza, es recibir y mandar mensajes con los muertos del pasado, con los muertos recientes, con los muertos de la historia, con los muertos de su familia, con los muertos imaginarios. Pero eso es, y eso está precisamente en este pasaje en el que se reconoce en esa genealogía de mujeres que saben escribir y que se inclinan para escribir, para develar ese secreto que es la escritura en un momento en el que nadie más sabe hacerla. Y entonces creo que este pasaje es fundamental en la trayectoria de Rivera Garza, o a mí me gusta verlo así, porque reúne estos 3 elementos: el cuerpo inclinado sobre el papel, la memoria que deja la escritura y la memoria de ella recordando y recuperando a su abuela, y la comunidad, porque toda escritura es colectiva, porque toda escritura es con los vivos y con los muertos. Muchas gracias. Buenas
Buenas noches. ¿Alguna pregunta, comentario para el doctor Roberto? Bueno, yo quiero, no hace falta, como un poquito, agradecerte primero, o sea, todo un lujo todos tus estudios y etcétera, ¿no? O sea, me duele en el alma que haya lo de la feria juvenil. Sí, es lo que sabía. Hay muchísima gente que está muy interesada y que sé que hubieran estado encantados y además es no nada más es el gusto, sino es casi una necesidad. Yo en muchas de las conferencias y de las entrevistas o presentaciones, etcétera, siento que me quedan a deber. O sea, quisiera siempre tener una persona con todos los conocimientos, no únicamente teóricos, sino no estás leyendo nada, estás sacando de lo que tú sí sabes, de lo que tú sí la has hecho parte tuya, no precisamente nada más a ella, sino pues ha sido tu vida, ¿no? Lo cual se me hace difícil en este siglo XXI y en este mundo de inteligencia artificial, que todavía hay personas, bueno, como yo, que nos dedicamos más a las humanidades. Yo no escribo ni mucho menos, aunque cada vez me siento más comprometida a tener que hacerlo, ¿no? Y sí, claro, yo creo que nada más he leído esta obra de ella. He visto muchísimas de sus entrevistas, me encanta cuando las conocí en las entrevistas, así largas, muy largas que le han hecho, a lo mejor algún taller, no recuerdo de cuánto, por Zoom obviamente. Y tengo muy poco tiempo de haberla, no sé, 2 años tal vez, de haberme puesto en contacto con su obra. Y se me hace una persona muy, muy preparada, y no únicamente a mí, que sería lo de menos, sino el hecho de dónde trabaja, dónde todo, sus cursos, etcétera, ¿no? Hablan de eso. Y sí, yo cuando empezaste a hablar del cuerpo, etcétera, o sea, de Cristina, obviamente no de ti, ¿no? Sino así como que dije, bueno, yo hace 4 meses que falleció mi esposo, y falleció de una enfermedad en la que hubo cuestiones del cuerpo, o sea, muy en contacto, la enfermedad y todo, y no es que yo me la pase sufriendo, y mucho menos, sucede, es un ser humano, un cuerpo más que se murió, pero yo con lo que estabas diciendo, yo dije, o sea, si supieran de verdad lo que es el cuerpo, lo que es estar en contacto con el cuerpo, lo que es y pensé que te ibas a quedar muy en lo superfluo. Cuando digo te ibas, se iba a quedar Cristina muy en lo superfluo, ¿no? Pero no, por lo poco, obviamente, que puedes platicarnos en unos cuantos minutos acerca de toda una obra que jamás me imaginé que era así de amplia. Sí sabe lo que es ese contacto con el cuerpo. Y luego también la otra duda que tuve, bueno, sí, el cuerpo, la memoria, pues sí, bueno, mi esposo tuvo una demencia, no muere de una demencia, porque la demencia no hubiera tenido un contacto tanto con el cuerpo, sino otra enfermedad, quizá producto de las vacunas o de algo así, no lo sé. Y pero entonces, bueno, muy consciente de todo esto que la memoria del ser humano, ¿no? O sea, todo exactamente así como es. Y por supuesto estoy consciente de la importancia que ella le da a toda esta comunidad, este sentido de justicia, ese sentido de... Ella ha hecho comunidad desde cuando consigue, yo hablo de esta última novela, conseguir a los compañeros de su hermana, o sea, ella ha vivido esto, ha encarnado, le ha dado cuerpo a este tipo de literatura de la que tú, mágicamente, porque esto sé que ella no lo hizo, después que le puso esto cuerpo, memoria, comunidad, ¿no? De alguna manera. Bueno, lo recupero también de ella, no podría decir que es mérito propiamente de la crítica, es mérito del diálogo, en todo caso, del diálogo que tengo con su obra. Tampoco me lo estoy inventando completamente, pero sí, no, estoy completamente de acuerdo. Algo que ella hace es, y creo que esa es la palabra adecuada, acuerpar. Acuerpa las teorías, las reflexiones, las historias. Y sí, mucha gente que la conoció con las primeras obras, que eran mucho más juguetonas, mucho más teóricas, mucho más intelectuales, tiene una idea distinta de la obra de Rivera Garza. Creo que uno puede ver la continuidad entre todas esas obras, como intenté mostrar, pero al mismo tiempo uno puede ver
esos grandes cambios que hay en su obra. Pasar de obras más bien juguetonas, provocadoras, provocativas en la manera de hacerse, una novela negra sobre los hombres castrados, la novela de el sujeto que se transforma, a estas obras más complejas que mezclan géneros, que mezclan formas, para hacer otra cosa con la literatura, para que la literatura acuerpe ese horizonte. Y sí creo que también hay un cambio importante, que tiene un origen en su obra, pero que sí denota un periodo distinto de su obra que es sumamente, sumamente valioso. Claro, y pues muchas gracias por lo que yo sí que, y nada más digo otra cosa más, tú acuerpas obviamente todo esto. Gracias. O sea, yo no quiero, o sea, es imposible quitarte el mérito de esto, porque cualquier otra persona a lo mejor nos hubiera hecho ver otras cosas, claro, etcétera, interesantes, etcétera, pero no con todo esto, y me hace darme cuenta de la importancia de los estudios precisamente en literatura, o sea, todo lo que, hasta las palabristas. Yo en algún momento fui maestra de literatura, etcétera, sé muchas de las cosas que estabas mencionando, y sé que los que en las presentaciones, por lo general, ni se toca eso, ni se toca, se quedan simplemente en calle. O sea, felicidades, y sobre todo quiero dar felicitaciones a Mar Adentro, agradecerles enormemente, y ojalá, y vives en Jalapa, estás viviendo. Sí, ahí vivo y trabajo. Pues deja por ahí tu teléfono y todo para que claro, si das talleres o cosas así, a mí me interesaría mucho estar en contacto con gente que tiene esos conocimientos al nivel tuyo. Te lo agradezco. No, al contrario, muchas gracias por sus palabras. Pues sí, creo que es fruto del interés, de la pasión por la literatura y por la obra de una autora a la que aprecio profundamente, no solo como escritora, como persona, tengo la fortuna de conocerla, pero a la que aprecio más allá de ella como persona en su obra. O sea, hay una especie de conexión espiritual con su obra, sobre todo con las dos obras que más me conmueven de ella, que es Nadie me verá llorar y Autobiografía del algodón, pero he tenido la posibilidad de leerla en la trayectoria, en su conjunto, y esa pasión está ahí en el interés. Y sí, claro, yo dejo los datos, está mi contacto también en la página del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias. Allí doy clases, pero pues nada, aprovechar también para agradecer a la librería este espacio extraordinario, y yo encantado y feliz de venir todas las veces que se pueda. Es un espacio que me gusta muchísimo, es una oportunidad que disfruto, y bueno, ahora que desafortunadamente competimos con la feria, pero afortunadamente pues queda grabado para quien le interese, y siempre habrá más oportunidades para repetir y seguir conversando. ¿Es parte de tu tesis doctoral o bueno, no sé, o estás preparando algo sobre ella? Sí, no. Una parte de ella, uno de los libros de ella, el que no abordé aquí, que se llama Viriditas, lo trabajé en la tesis de doctorado. Pero como mencionaron en la biografía, tuve la oportunidad de coordinar un libro colectivo sobre la obra de Rivera Garza. Entonces varias colegas escribieron sobre varias de las obras. Yo escribí sobre la poesía, como la trayectoria poética, de la que no se había escrito propiamente a partir de, como en trayectoria de toda la poesía, que es mucho menos conocida. Y he publicado y he trabajado varios artículos, trabajos. Pues sí tengo en mente escribir algo mucho más extenso sobre ella, pero ahorita es más bien como una intención que un proyecto propiamente. Lo que sí es que llevo muchos años leyéndola, entonces sí, eso sí, cada que sale un libro lo leo, y entonces voy alimentando el fichero de ideas sobre su obra. Pues Houston te espera, ya tengo hijos viviendo. Sí. Y alguien así, o sea, tú envías tu currículum y no te vamos a perder, o sea, obviamente que todo nos quedará acá. Sí. Bueno, siempre existe la oportunidad de ir y regresar. Y ahora se habla trabajar. Más español que inglés. Sí, no, eso es seguro. Houston ya es una ciudad casi hispana, como la dicen los estadounidenses, sí. Al rato va a ser mexicano. Eso esperaba.
¿Alguien más tiene algún comentario? No, pregunta rápida. Para alguien que le interese el problema de la escritura en la obra de Cristina, ¿qué ruta de lectura recomendarías? La escritura como problema. O sea, las reflexiones sobre la escritura. Una ruta posible, una ruta que yo haría. Empezaría probablemente con Autobiografía del Algodón, porque es la obra en donde desarrolla, creo yo, con mayor soltura y con mayor brillantez qué es escribir e investigar al mismo tiempo, qué es la escritura y qué es la lectura. Luego de eso, uno de los libros teóricos, que de hecho creo que se me olvidó poner en el enorme collage de obras, está ahí, que se llama Escrituras Geológicas, que es la explicación de lo que proponen los muertos indóciles, pero llevado en una explicación mucho más general sobre otros escritores. Ahí estaría como el cuerpo teórico. Y luego creo que recurriría a los libros de poesía, porque ahí es donde están algunos de los experimentos más osados en relación con la escritura. El disco de Newton, La muerte me da, no la novela, sino el libro de poemas que se publicó de manera simultánea. Los textos del Yo, que también es un libro que conjunta poemas, la poesía reunida. Y terminaría, cosa interesante, con un libro que por ahí mencioné, pero del que no incluí nada, que es el de ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el título. Lo roto precede a lo entero, que son 125 infraensayos, que son muchas reflexiones precisamente sobre la escritura. Entonces, a lo mejor hasta ir leyendo fragmentos de este libro y el resto de la obra puede dar un montón de luces sobre la teoría de la escritura. Dice este que tengo aquí señalado, que se llama desmaterialización. Quien escribe, por definición, no está. Quien escribe, de hecho, no quiere estar. Un súbito deseo de desmaterialización, escribir, un deseo cumplido. Palabras como parapetos, la materialización del en lugar de. Quien escribe construye esquinas por las que alguien que está a punto de ser y de no ser da la vuelta. El ruido de los pasos, el fulgor de los talones. Quien escribe vive tras la niebla. Entonces creo que este libro es también muy interesante porque es un montón de reflexiones que irradian hacia el resto de los libros y nos dan más ideas sobre las ideas de Rivera Garza. Pues a nombre de la librería Mar Adentro, y estoy seguro que también de los presentes, agradecemos al doctor Roberto Cruz por una plática tan elocuente, pero también tan apasionada, porque claramente hay una pasión en la obra, y estoy seguro que más de uno nos vamos a ir esta noche con una novela, con un libro, ¿no?, del corpus de Cristina Rivera Garza. Muchas gracias por haber venido, buenas noches, buena suerte. Por la invitación y pues a disfrutar la librería.